paso al siguiente punto, la fundamentación de derecho. Bueno, para fundamentar en derecho, pues tenemos muchísimo articulado, abunda articulado, desde la Convención de los Derechos del Niño, que prescribe pues el interés superior de los niños, y en ese interés superior pues está recogido una serie de principios en beneficio del niño, desde que el niño es un sujeto de derechos. Luego de ahí pues tenemos a nuestra Constitución de la República del Ecuador, artículos 44 y 45, que prescribe pues y que ampara a los menores de edad que puedan recibir alimentos y que se atienda a todos los aspectos en cuanto a la niñez. El fundamento de derecho tiene que ir enmarcado en el artículo 4, 5, 6 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que prescriben acerca de los titulares del derecho a alimentos, acerca de los obligados a prestar alimentos y quiénes son los legitimados procesalmente para demandar alimentos. Entonces, este fundamento de derecho, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, debe ir fundamentado en toda nuestra normativa vigente actualmente en el país. Omitirla es un craso error. Recordemos nuevamente que de no completar una demanda, pues al jugador no le queda más que archivar. Pasamos al siguiente punto, es la pretensión. ¿Qué es lo que persigo con esta demanda? Si los alimentos para un menor de edad, para que cubra su escolaridad, para que cubra sus alimentos, cubra su medicina, cubra aspectos de salud, es la finalidad de esta demanda, pues es lo que debo hacerle conocer a la autoridad que está conociendo, que está tramitando este juicio o que lo va a tramitar. El hecho de exponer claramente cuál es el objetivo que persigo con esta demanda es lo que nos dice el numeral 9 del artículo 142. Asimismo, la cuantía. En esto pues se suele cometer muchos errores diariamente en las demandas. Se consigna solamente el valor de la pensión, cuando lo que dice la ley es que esta se debe multiplicar por los 12 meses. Si percibo una pensión, si mi aspiración es que se fije una pensión de $100, por ejemplo, es un ejemplo, esta debe ser multiplicada por 12. Y este es el valor que me da como cuantía, es lo que debo consignar en una demanda. No poner específicamente solo el valor de la pensión que yo aspiro, sino el valor total de la demanda. La totalidad, la cuantía, no puede ser solamente el valor de la pensión mensual, sino esta multiplicada por 12. Eso realmente es lo que me va a dar el valor de la cuantía. Bien, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir? El Código Orgánico General de Procesos establece que para las pensiones alimenticias, el trámite que van a tener estas demandas es el trámite sumario. Recordemos que el Código Orgánico pues señala que hay varios procedimientos. Tenemos el trámite sumario, trámite voluntario, el ordinario, el monitorio. En este caso, para temas de niñez y adolescencia, en especial de alimentos, el trámite va a ser sumario. Ojo, no es verbal sumario. Se tiende a cometer ese error muy comúnmente. Entonces, el decir o el solicitar que se lo siga en una vía verbal sumaria es equivocado, es errado. Esto estaba prescrito en el anterior Código de Procedimiento Civil, pero esto fue derogado con la puesta en vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Los procesos alimenticios que perciben pues la fijación de una pensión alimenticia se tramitan en el trámite, valga la redundancia, trámite sumario. Entonces, vamos a solicitar que este juicio sea tramitado en esa vía. Bien, por último, el numeral 12 del artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos nos señala que las firmas del actor, del procurador, del abogado deben de consignarse. Para los juicios de alimentos, las demandas no necesitan estar firmadas por abogado. De primera instancia, no se requiere la suscripción de la firma de un abogado
o consignar la firma de un abogado de primera instancia. Más adelante pues, puede comparecer. Eso dice el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Entonces, puede emitirse una demanda que no tenga la firma de abogado, siempre y cuando pues tenga un domicilio judicial, sea un correo electrónico, donde se puede hacer las notificaciones que la ley requiere. Ojo, cuando se interviene en un juicio de alimentos a través de un procurador, apoderado, se debe también consignar los datos de quién es el actor. No solamente los datos generales, ¿verdad? Las generales de ley del procurador, que es el que estaría demandando, el que tiene el poder para intervenir a juicio, sino que se tiene que consignar los datos de quién es el mandante, quién está ofreciendo el poder y quién es en realidad el actor de ese proceso. Bien, continuamos. ¿Quiénes están legitimados para poder demandar? Los que están legitimados para presentar un juicio de alimentos son el papá o la mamá, los padres. También pueden ser los menores de edad de 15 años. Por ejemplo, en este caso, puede ser una madre soltera. Los juicios de alimentos para mujeres embarazadas. Esto es un claro ejemplo. Una joven, una adolescente embarazada, superior de 15 años, puede demandar a quien sea el padre de su hijo y solicitar la fijación de una pensión alimenticia. También pues un adolescente que ya haya nacido su bebé, también puede demandar al padre de su hijo. Si tiene más de 15 años lo puede hacer, puede suscribir ella la demanda, está legitimada por la ley a suscribir esa demanda. Bien, entonces estos adolescentes pueden intervenir a juicio y no necesitan tener la representación de ningún adulto, ellos pueden intervenir. Entonces, para legitimar la intervención en un juicio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues obviamente justificar, ¿no? Documentalmente se justifica. Las partidas de nacimiento es un instrumento, una prueba documental que permite justificar, ¿ya?, la comparecencia a juicio. Justificar procesalmente que estoy habilitada para demandar en un juicio de alimentos al padre de mi hijo o a la persona de la que estoy embarazada. Bien, ¿desde cuándo procede la pensión alimenticia? Bueno, la pensión alimenticia, cuando se demanda, a partir del momento que estoy presentando la demanda, el momento que yo estoy acudiendo a la autoridad y he interpuesto mi petición, a partir de ese momento se deberá considerar la liquidación de la pensión. Desde ese momento tengo derecho a percibir alimentos, desde que la presento. Una vez que está resuelto este juicio de alimentos y quiero presentar una demanda de incidencia, de aumento de pensión alimenticia, ¿desde cuándo procede el aumento? Se tramita el juicio, se resuelve y el aumento de igual manera va a correr desde el momento que presenté la demanda. No así cuando el demandado solicita que se le disminuya una pensión alimenticia. Esa disminución va a ejecutarse a partir de la resolución que dicte que se ha rebajado la pensión. Entonces veamos la diferencia. Los alimentos desde el momento en que presento la demanda. El aumento de la pensión alimenticia desde el momento también que presento la demanda, la petición. Y la rebaja a partir de que la autoridad resuelve esa disminución de pensión alimenticia. Bien. En los juicios de alimentos, una vez presentada la demanda y en el auto inicial de la demanda, el juez fijará provisionalmente una pensión alimenticia. Esto está tipificado en el artículo numerado 9 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Y cómo el juez realiza esta fijación provisional de una pensión alimenticia? Pues dentro del país existe
lo que se llama una tabla de pensiones alimenticias, que es obligatoria y que cada año tiene una revisión a partir de que se dé un incremento en el salario básico unificado del trabajador en general. Este baremo en otros países es orientador. En nuestro Ecuador, nuestro país, este baremo es un baremo obligatorio. Ya, esta tabla de pensiones o baremo consta de 6 niveles que va de acuerdo a los ingresos económicos que tenga el alimentante y en relación a la edad de los alimentados. Bien, por aquí tengo una tabla de pensiones. Al tener 6 niveles, el primer nivel empieza con el cálculo de la pensión alimenticia en base al ingreso económico del salario básico unificado. Por ejemplo, al momento en este año 2018 en el Ecuador el salario básico unificado es de $386 en los Estados Unidos de América. Bien, entonces, para un hijo, vamos a poner un ejemplo, un hijo menor de 5 años, porque la tabla lo define en esos dos rangos, menores de 5 años y mayores a 5 años. Entonces, para un hijo menor de 5 años, se va a calcular de acuerdo al salario básico unificado al 28,12% de este salario. Mientras que para un hijo mayor de 5 años, en el primer rango se va a calcular al 29,49% del salario básico unificado. Para el hijo menor de 5 años nos da un valor de 108,54, mientras que para el hijo menor de edad mayor de 5 años lo mínimo es de $113,83 de dólares los Estados Unidos de América. O sea, 105, disculpen, la mínima, doctora. 108,54 es la mínima para un hijo menor de 5 años de edad. Y para un hijo mayor, pues la mínima 113,83. Bien, y así, esto tiene 3 rangos. Para un hijo, para 2 hijos y para 3 hijos en adelante, 3 hijos o más. Entonces se calcula. El segundo rango va calculándose de un salario en medio en adelante. Y así tenemos una tabla orientadora que se la podemos proporcionar a las personas que están escuchando esta clase para que les sirva para el cálculo de la pensión. Entonces, al momento que usted presenta una demanda de alimentos, le recomiendo que utilice este baremo orientador, baremo obligatorio, para que calcule cuál es la pensión que usted, en base a los ingresos que está demostrando que tenga el demandado y a la edad del menor de edad, calcule la pensión. Si usted, al presentar una demanda, como manda el Código Orgánico General de Proceso, no adjunta la prueba de los ingresos económicos, de la capacidad económica, porque recordemos que el numeral 7 dice que tenemos que anunciar la prueba en su totalidad, todos los elementos probatorios para presentar una demanda. Entonces, a la demanda tenemos que adjuntar ya, anunciar toda la prueba. Recordemos que con el COGEC ya no existe la prueba sorpresa, que llegamos a la audiencia y en ese momento presentamos las pruebas, vamos a sorprender al juez. No. Actualmente, con la puesta en vigencia del COGEC, ya no podemos tener pruebas sorpresa. Esto es una demanda de cartas abiertas. Presentamos la demanda y con ellas tenemos que acompañar anunciando toda la prueba que vamos a practicar dentro de la audiencia. Es decir, si dentro de la audiencia voy a practicar la prueba de que el demandado tiene un trabajo, sea para una empresa pública o sea para una empresa privada, y en esta empresa perciba ingresos todos los meses que sean fijos